Licenciatura en Nutrición Aplicada. Asignatura Fisiopatología Aplicada 3. Unidad 2. Fisiopatología en enfermedades hematológicas y estados catabólicos. Tarea: Enfermedades del sistema hematológico. Momento 2. Alumna: Yasmín Villaseñor Reséndez. Docente: Dr. Alejandro Ariel García Arriaga. ¿Qué es la hemostasia primaria? Es el proceso de formación del tapón plaquetario, iniciado ante una lesión vascular, llevándose a cabo una estrecha interacción entre el endotelio y la plaqueta. Normalmente las plaquetas no se adhieren al vaso sanguíneo. Esto solo ocurre cuando existe lesión en el vaso sanguíneo y se expone la colágena del subendotelio, permitiendo así la activación de las plaquetas. ¿Qué es la hemostasia secundaria y cuáles son sus tres fases? Comprende la activación del sistema de coagulación y, de acuerdo con el modelo celular, se divide en tres fases: iniciación, amplificación y propagación. Iniciación. Para que ésta pueda iniciar debe existir lesión endotelial que permita al plasma entrar en contacto con el factor tisular expresado en las membranas celulares. El factor 7 es una proteína dependiente de vitamina K, producida en el hígado, con la vida media más corta de todos los factores procoagulantes. El factor 7 en el plasma se une estrechamente al factor tisular, activando rápidamente a proteasas procoagulantes y anticoagulantes. La función principal del factor 7A es la de vigilar la circulación y buscar zonas donde se encuentre expuesto el Ft para activar la circulación. Por otro lado, el factor 10A, que permanece en la superficie celular, puede combinarse con el factor 5A para producir pequeñas cantidades de trombina, lo cual es un paso importante para este proceso en la activación plaquetaria, y del factor 8 durante la fase de ampliación. Amplificación. En la fase de iniciación se liberaron pequeñas cantidades, las cuales tienen efectos múltiples en áreas de la coagulación. La trombina es un potente activador plaquetario. Este periodo protrombótico ascendente es referido como la fase de ampliación. Se empieza a crear una membrana procoagulante con liberación del contenido de sus gránulos, los cuales van siendo liberados durante la activación junto con el factor 5, la trombina y el factor 10A, los cuales están parcialmente activados. Las plaquetas reclutadas al sitio de lesión durante esta fase proporcionan los fosfolípidos de membrana necesaria para la fase de propagación. Propagación. En esta fase se inician con éxito los factores 10 y 9, así como los cofactores 5 y 7, uniéndose entre sí con otros factores, formando de esta manera un complejo de TEN-ASA. La mayoría de los factores 10 se forman por medio de este complejo. El factor 10A inicia el ensamble del complejo de protrombinasa. Este complejo transforma la protrombina a trombina, con la que se da una explosión de trombina, con la subsecuente formación de fibrina y la formación del coágulo. ¿Qué es la púrpura trombocitopénica idiopática? Trombocitopenia aislada con médula ósea normal y en ausencia de otras causas de trombocitopenia. La trombocitopenia idiopática es principalmente una enfermedad de aumento de la destrucción de las plaquetas periféricas, y la mayoría de los pacientes tienen anticuerpos contra las glicoproteínas específicas de la membrana plaquetaria. ¿Cuál es su fisiopatología? Es principalmente una enfermedad de aumento de la destrucción de las plaquetas periféricas, y la mayoría de los pacientes tienen anticuerpos contra las glicoproteínas específicas de la membrana plaquetaria. La insuficiencia relativa de la médula puede contribuir a esta condición. ¿Qué es la enfermedad de von Willebrand y cuál es su fisiopatología? Es un trastorno hemorrágico genético y clínicamente heterogéneo, hereditario y hereditario, causado por una deficiencia o disfunción de la proteína denominada factor de von Willebrand. En consecuencia, su interacción con la interacción defectuosa de von Willebrand entre las plaquetas y la pared del vaso afecta la hemostasia primaria.
¿Qué es la enfermedad de von Willebrand y cuál es su fisiopatología? La von Willebrand es una glicoproteína multimérica grande. Circula en el plasma sanguíneo a concentraciones de aproximadamente 10 miligramos sobre mililitro. En respuesta a numerosos estímulos, el von Willebrand se libera de los gránulos de almacenamiento en las plaquetas y las células endotelias. Realiza dos funciones principales en la hemostasia. Primero, media la adhesión de las plaquetas a los sitios de lesión vascular. En segundo, se une y estabiliza la proteína procoagulante factor 8. ¿Qué es la hemofilia A y cuál es su fisiopatología? Es un trastorno recesivo ligado al 10, causado por la deficiencia del factor de coagulación plasmático funcional 8, que puede heredarse o surgir de una mutación espontánea. Fisiopatología. La hemostasia normal requiere de más de 30% de las concentraciones normales de factor 8 y 9. La mayoría de los pacientes con hemofilia tienen concentraciones de 5%. Algunos tienen concentraciones extremadamente bajas de 1%. El nivel funcional del factor 8 o 9 en la hemofilia circulan de forma inactiva. Cuando se activan, estos dos factores cooperan para dividir y activar el factor 10, una enzima clave que controla la conversión del fibrinógeno en fibrina. Por lo tanto, la falta de F8 puede alterar significativamente la formación de coágulos y como consecuencia dar lugar a hemorragia clínica. ¿Qué es la hemofilia B y cuál es su fisiopatología? Es un trastorno recesivo hereditario ligado a 10 que produce una deficiencia del factor 9 funcional de coagulación plasmática. La mutación espontánea y los procesos inmunológicos adquiridos también pueden provocar este trastorno. Su fisiopatología. La deficiencia del factor 9, el factor disfuncional o los inhibidores del factor 9 conducen a la interrupción de la cascada de coagulación intrínseca normal, lo que resulta en una hemorragia espontánea o en una hemorragia excesiva en respuesta al trauma. Los sitios de hemorragia incluyen articulaciones, ejemplo, las rodillas, codos, músculos, sistemas nerviosos, sistemas IG, sistemas genitourinarios, sistema pulmonar y sistema cardiovascular. Los pacientes que contrajeron VIH, hepatitis u otros virus sufren de enfermedades asociadas con esas infecciones. Hemofilia B, genética. El gen del factor 9, como el gen del factor 8, se encuentran en el vaso largo del cromosoma X, dentro de la región XQ27. El gen del factor 9 tiene 34 kb y comprende 8 exones y 7 secuencias intermedias. La proteína madura está compuesta por 415 aminoácidos. Las mutaciones puntuales y las deleciones en el gen del factor 9 son la causa más común de la hemofilia B.